¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Kate. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Eh, Uno hace unos cuantos años recorre el mundo de los materiales compuestos y quisiera poder tener mucho más tiempo para conversar de esto y contarles sobre el mundo de las tuberías y los tanques de materiales compuestos. Hoy vamos a conversar sobre la selección de resinas, pero para ello vamos a iniciarnos primero en tratar cuáles son las materias primas que conforman un tanque de materiales compuestos. Los tanques de materiales compuestos están formados por algunas fibras de vidrio, principalmente cuando uno habla de materiales compuestos para tanques, va a hablar de fibras tipo C. Existen estas fibras, particularmente tienen características de resistencia química. Las fibras tipo E son fibras dieléctricas, las fibras tipo S son fibras de mayor resistencia mecánica. Eh, las fibras tipo E son aquellas fibras que van a inundar el mercado de los materiales compuestos, la industria automotriz, la industria aeronáutica, la industria de la náutica en sí misma. Las fibras de vidrio tipo S son las que vamos a elegir el día que uno trabaja en aplicaciones de alto rendimiento mecánico. Lo utiliza la aeronáutica, lo utiliza la industria automotriz de alto rendimiento, la industria automotriz de competencia. En cuanto a resinas, las resinas van a ser poliésteres o vinilester. ¿Sí? Ahora vamos a recorrer un poquito en detalle sobre todo este aspecto. Vamos a utilizar catalizadores y promotores. ¿Sí? Esto es lo que nos va a permitir iniciar reacciones químicas en nuestras resinas. Ya vamos a ver de qué manera. Y vamos a utilizar normalmente un shell coat que nos va a proveer características muy particulares en nuestro tanque si es que las deseamos. Por eso que es un agregado opcional. Podemos agregar un shell coat que tiene mayor resistencia a los rayos UV, un shell coat que tenga mayor resistencia a la llama. Este es el último material que vamos a colocar y a veces se trata ni más ni menos que de un simple shell coat por otorgar pigmento a nuestro tanque. De la cantidad de fibra de vidrio, de la orientación de esas fibras, va a depender la resistencia mecánica de la tubería o del tanque que nosotros estamos construyendo. Vamos a ver a lo largo de esta pequeña charla de cuáles son las opciones que tenemos en cuanto a cantidad, tipo y orientación de fibra de vidrio y por qué a veces uno debe tener cuidado cuando adquiere este tipo de tanques o cuando decide fabricar este tipo de tanques para encontrar el punto de mayor rentabilidad con mejor propiedades mecánicas. En cuanto a la resina va a ser la encargada de proveer propiedades físicas, va a ser la que va a conglomerar a las fibras de vidrio, la que va a sostener esa estructura de fibra de vidrio, y va a ser la que a su vez nos va a otorgar propiedades químicas. Por eso vamos a entender en algún momento de la charla de que hay algunas condiciones especiales de uso de la resina que uno puede hacer al momento de construir un tanque. Tanto la selección de la resina como la cantidad, tipo y orientación de fibras forman parte del diseño de ese tanque. Y es fundamental que uno lo entienda desde el inicio de la selección del tanque, porque muchas veces caemos en el error de utilizar algún tanque que tenemos ya construido o comprar un tanque en el mercado, de los tanques usados y querer utilizarlo en una aplicación para la cual no fue diseñado. Y si bien nos puede parecer que es un tanque de PRFB, ¿por qué no lo podríamos utilizar? Hay algunos secretos en cuanto a la química, de la resistencia química del tanque, la química de su diseño, que ahora vamos a comprender. En cuanto a fibras de vidrio, como yo les decía, pueden ser unidireccionales. Estas nos van a proveer la mayor resistencia mecánica en la dirección de las fibras. De ahí que hay procesos de fabricación que no vamos a tratar hoy, que sí vamos a tratar dentro de algunas semanas en el curso sobre tuberías y tanques de materiales compuestos. Hay algunos procesos que hacen uso particularmente de esta resistencia mecánica unidireccional. También tenemos tejidos bidireccionales, que son aquellos que voy a utilizar para, en caso de que mi proceso no me permita utilizar la fibra unidireccional, entonces de alguna manera me las arreglo para
direccionar las resistencias mecánicas del tanque de acuerdo a la construcción de los tejidos. Y después tengo lo que es fibras recortadas y multidireccionales, que son aquellas constituciones de la fibra de vidrio que me van a proveer menores propiedades mecánicas, pero que me van a permitir construir, como vamos a ver dentro de un rato, me van a permitir construir una capa dentro del material compuesto, dentro del tanque, que va a ser rica en resina y que va a ser la capa que tenga mejores propiedades químicas en mi tanque. Cuando hablo de resinas poliéster, hablo de resinas termorrígidas, ¿sí? El mundo de los materiales plásticos se divide en aquellos materiales termoplásticos, como son el polietileno, el PVC. Existen tanques de estos materiales, son aquellos que utilizo principalmente para contener agua. Pero también existen otros materiales plásticos que son los termorrígidos. Son estos que son estables frente a la temperatura. Por eso que voy a poder contener determinados productos químicos no solo a temperatura ambiente, sino a altas temperaturas para lo que es el mundo de los materiales plásticos, y que dependo de que estas estructuras de poliéster sean insaturadas. Eso me va a permitir una reacción química, de la cual no vamos a profundizar hoy, que me va a permitir construir una red tridimensional dentro del material plástico, una red química tridimensional, que hace que, si uno calienta estos materiales, no se fundan, no se ablanden, sino que sean capaces de resistir las temperaturas. ¿Cuáles son los tipos de resinas poliéster que vamos a estar utilizando? Vamos a hablar de resinas ortoftálicas, tereftálicas, isoftálicas, bifenónicas, resinas cloréndicas. Cada una de estas tiene sus características. Cuando hablo de resinas ortoftálicas, hablo de resinas que resisten más al resquebrajamiento, que son resinas de color claro, tienen buena rigidez, por lo tanto lo voy a elegir para lo que es algunas aplicaciones náuticas, lo que son insumos de sanitarios, ¿sí? En lo que serían duchas o spas. Voy a reemplazar en algunos casos, voy a construir aquello símil mármol con esta resina ortoftálica. Si lo pienso desde el punto de vista del precio, es de las resinas más baratas del mercado. Luego tengo las resinas isoftálicas y tereftálicas. Son un grupo de resinas tenaces, de buenas propiedades mecánicas, no tan buenas como las resinas vinilester, que ya lo voy a conversar, pero son de muy buenas propiedades mecánicas. Particularmente son resistentes al impacto, ¿sí? Por eso que voy a construir herramientas, voy a construir piezas de automóviles, voy a construir shell coats, como mencionaba antes, para que me den en la superficie de lo que estoy construyendo, sea un tanque o no, me den mejores propiedades de resistencia al impacto. Y tengo una buena resistencia química. Ya vamos a ver dentro del mundo de los productos químicos dónde sitúas estas resinas. Luego tengo las cloréndicas y las resinas de bifenol A. Estas resinas, en particular, son resinas de muy buena rigidez, de muy buena distensión térmica, pero en general las voy a utilizar cuando tengo propiedades químicas muy particulares, son de muy buena resistencia a la corrosión. Las resinas vinilester en particular son unas resinas que están más cercanas al comportamiento de los epoxis, son de muy buenas propiedades mecánicas, tienen una muy amplia capacidad de resistir químicamente, tengo una temperatura de distorsión no muy alta, pero a su vez tengo tan buenas propiedades mecánicas como para construir productos, ¿sí?, que ya estén pensando en que van a soportar presión, ¿sí? Algunos accesorios de los tanques que están sometidos a resistencias particulares, a esfuerzos particulares, voy a construirlos en resinas vinilester. ¿Cómo formulo en general una resina poliéster? Necesito estirenos, necesito catalizadores, necesito aceleradores, una formulación básica de 1% de catalizador y 2% de acelerador. No me puedo profundizar mucho en esto. En el curso que demos dentro de algunas semanas vamos a hablar mucho de cómo influye cada uno de estos agentes, ¿sí? ¿De qué se trata el proceso de curado? Necesitaba que lo entendieran. Cuando yo formulo, voy a tener un proceso en el cual voy a pasar por una etapa de gel, un sólido elastomérico, la resina se va a espesar y voy a llegar a un pico exotérmico, ¿sí? Ese pico exotérmico es lo que me va a dar el control de la estructura del tanque, ¿sí? Si tratan con gente que se dedica a la fabricación de esto, es ese pico exotérmico lo que yo debo en las resinas poliéster controlar muy bien,
porque a diferencia de los epoxi, donde yo mezclo proporciones muy específicas de dos componentes, acá tengo la posibilidad de formular, ¿sí? De jugar, de crear mi propia resina de alguna manera, por decirlo de alguna manera. A esto quería llegar. ¿Cómo entonces elijo, dentro de todas estas resinas que yo puedo tener, una resina de acuerdo a la aplicación que yo voy a tener? Fíjense que en particular tengo las resinas cloríndicas de muy buena resistencia a los productos químicos, ¿sí? Tengo las resinas bifenólicas de muy buena resistencia a los productos alcalinos. Tengo las resinas isoftálicas que aceptan algunos ácidos débiles, ¿sí? Por lo tanto, las voy a utilizar en productos de resistencia anticorrosiva. Y tengo las resinas vinilester, que así de amplia es su capacidad de soportar las condiciones químicas, como también de tener muy buenas propiedades mecánicas, y eso hace de que estemos hablando de la resina más cara, ¿sí? ¿Cómo elijo de acuerdo a las propiedades mecánicas? Entonces, voy a ver que las resinas vinilester son las que tienen por excelencia las mejores propiedades mecánicas, ¿sí? Pero no siempre yo quiero la mejor elongación. A veces quiero en algunas aplicaciones bajas elongaciones, alta rigidez, ¿sí? Y pueden ver de que son estas resinas, las resinas cloríndicas, las resinas de bifenol, las que tienen mejores propiedades de la resistencia a la temperatura, ¿sí? En el caso de las resinas ortoftálicas, son las que resisten menos la temperatura, son las que tienen una resistencia a la flexión limitada, no tienen las mejores propiedades mecánicas. Por lo tanto, la voy a utilizar en algunas aplicaciones de menor exigencia. Fíjense que podría utilizar una resina bifenólica o cloréndica para la resistencia química, pero una resina isoftálica o vinilester para la resistencia mecánica. Y esto, al final de esta presentación, vamos a encontrar cómo lo puedo combinar. ¿Qué pasa cuando agrego fibra de vidrio? Cuando yo agrego fibra de vidrio, las propiedades en general, mejoran, ¿sí? Mejora la resistencia a la flexión, mejora el módulo, la resistencia a la tracción, pero no tan así la resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión es una propiedad que en los materiales compuestos requiere de mucho análisis, requiere de un conocimiento del diseño de los materiales que no es fácil predecir. La limitación del 40% en peso del contenido de fibra de vidrio es una realidad. Si no puedo seguir agregando fibra de vidrio y llegar a propiedades mecánicas superiores. Cuando yo agrego resina de vidrio por encima del 40% en peso, las propiedades mecánicas van a reducirse, ¿sí? Debo tener mucho cuidado con esto, porque en algunos casos me pueden ofrecer productos de 50% en peso, pero debo tener en cuenta que hay una realidad en cuanto a la capacidad de las resinas de transferir la carga entre una fibra y otra, y la resistencia no siempre va a ser mejor porque tenga mayor porcentaje en peso, ¿sí? ¿Qué pasa con la comparación en cuanto a distintos productos, como los ácidos, los álcalis, los peróxidos? Fíjense que si yo pienso en el acero al carbono, el acero inoxidable, son resistentes a los solventes, tienen buen retardo a la llama y tienen buena resistencia estructural, ¿sí? Pero no son buenos frente al aislamiento térmico, que cualquiera de estas resinas lo va a hacer, ¿sí? Y no son capaces de resistir ácidos, peróxidos y álcalis como sí lo son mis resinas, las resinas termorrígidas, ¿sí? Entonces es muy importante entender qué voy a almacenar para elegir el tanque correcto y no decidir reutilizar un tanque simplemente solo porque es un tanque de poliéster y porque me dijeron que era un tanque que era buen resistente a los ácidos y de pronto le quiero poner solventes o le quiero poner hipoclorito. No va a ser tan sencilla el pasar de una a la otra, ¿sí?
cuáles son las temperaturas a las que puedo utilizar las resinas, ¿sí? La temperatura recomendada, ¿sí?, para cada tipo de resina, de acuerdo al producto que voy a almacenar, es fundamental al momento de elegir un tanque, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí?, tener que almacenar ácido sulfúrico a 40 grados centígrados, ¿sí?, que si de pronto lo tengo en un ambiente en el cual voy a estar alrededor de los 70 grados centígrados. Pues entonces debo pensar en que tal vez deba pagar más por ese tanque por la temperatura a la cual voy a estar sometiendo a ese fluido, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, ¿sí? Porque muchas veces yo digo, no, tal es resina, la resina isoftálica resiste sin ningún inconveniente el alcohol etílico. Sí, siempre y cuando el ambiente en el que lo almaceno esté a temperatura ambiente, ¿sí?, valga la redundancia. Si en cambio estoy en una planta que fabrica etanol y de pronto en el circuito el alcohol llega a los tanques a temperaturas de 40, 50 grados, como suele ocurrir, ya no voy a poder construir mi tanque en isoftálica, sino que me voy a tener que ir a resinas un poco más costosas, pero de mejor resistencia. ¿Qué ocurre con la composición de un laminado? ¿Por qué yo puedo decir que combino resinas en un tanque? Porque lo que suele ocurrir para no utilizar, para no hacer la pared de un tanque de una resina costosa, puedo construir mi tanque colocando resinas costosas, sí, claro, costosas, pero de alta resistencia química en la capa interior, que tiene un 90% de resina, ¿sí?, y que es el liner que me va a proporcionar la resistencia química. Yo voy a tener, el rojo va a ser un velo, luego voy a tener mats o voy a tener fibras entrecortadas, para más adelante construir con resinas menos costosas, tal vez incluso hasta ortoftálicas, un laminado estructural, en donde la resina ocupa el 40-60% de ese laminado, el 40% va a ser esa fibra que yo les mencionaba hace un rato, y eso es lo que me va a proporcionar la resistencia mecánica, porque esa resina nunca va a estar en contacto, de lo cual me debo asegurar en servicio, con el fluido que yo voy a almacenar, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo me las ideo, me las ingenio para poder construir un tanque que sea más rentable, que tenga resinas costosas enfrentando a mi fluido en contacto con el tanque, y resinas menos costosas pero de alta resistencia mecánica ya en las paredes estructurales, ¿sí? Bueno, Katy, hasta aquí hemos llegado. Me encantaría poder seguir, espero estar en tiempo con lo prometido. Sí, sí, Tenemos ingeniero. para hablar muchísimo sobre los materiales compuestos. Aprovecho para invitarlos a los participantes al curso que vamos a brindar dentro de algunas semanas con Enginson, eh, donde vamos a profundizar sobre esto, vamos a hablar sobre las tuberías, vamos a recorrer lo que son las tuberías de epoxi particularmente, bueno, un poco todos aquellos productos de materiales compuestos que uno utiliza en la industria petrolera y cómo se diseñan y cómo se construyen, cómo los seleccionamos. Dime, Katy, ¿algunas preguntas por ahí? Sí, tenemos dos consultas. A ver, tenemos de parte de Ángel Ceballos, pregunta, ¿bajo qué normas se evalúan las propiedades mecánicas? Bueno, a ver, en general, tenemos normas ASTM para todas las propiedades mecánicas, para todas las propiedades mecánicas y no mecánicas de los materiales compuestos. En general, trabajamos bajo normas ASTM. En particular, cuando voy a trabajar el tanque para alguna aplicación específica, puedo encontrarme con normas adicionales. Me puedo encontrar con las normas CIRSOC en cuanto
a la resistencia al viento, de algún tanque que sea muy esbelto. Puedo encontrarme con las normas agua, cuando los tanques son para almacenamiento de agua y ellos me condicionan de otra manera. Entonces, puedo encontrar algunas normas específicas, pero en general, cualquiera de los documentos de especificación, ya sea NAPI, agua, ASME, cualquiera de ellos van a terminar refiriendo y están reflejados en normas STM. Gracias, ingeniero. Continuando con las preguntas, tenemos la pregunta de Nilton Raúl Santillán Ortega, que indica, para el diseño y construcción de tanques con materiales PRFV, ¿hay restricciones en tamaño y presiones de trabajo? Bueno, les cuento un poco cómo es el tema de las presiones de trabajo. Hay restricciones en cuanto a las presiones de acuerdo a la norma que yo voy a aplicar. Cuando hablo de tanques que van a trabajar a presión atmosférica, pues bien, yo tengo que pensar que esos tanques van a estar construidos con procesos de fabricación que no me van a proporcionar muy altas resistencias mecánicas, ¿sí? Pero sí van a ser tanques económicos. Cuando yo tengo que aplicar presiones, tengo que involucrar presiones interiores en los tanques, el costo del tanque va a incrementarse y puedo caer en procesos que son un poco más costosos, pero que son muy confiables a la hora de construir un tanque. Hay una relación de volumen, ¿sí? Tenemos tanques para almacenar hasta 1.200, 2.000 litros que soportan alrededor de 700 bar, ¿sí? Estamos hablando de tanques, de isotanques para el almacenamiento de GNC, por ejemplo. Esos tanques llevan resinas costosas, fibras costosas y procesos costosos, ¿sí? Pero la aplicación lo requiere. Tenemos tanques del tamaño de un camión de 13 metros de largo que pueden almacenar GNC, ¿sí? Entonces, tengo posibilidad de utilizar presiones en los tanques. La otra parte de la pregunta tenía que ver con los volúmenes. Una fabricante normal, un fabricante que lleva algunos años en el mercado, que tiene procesos controlados, que sabe seleccionar las resinas, puede fabricar tanques hasta 100, 150.000 litros, ¿sí? Existen empresas que tienen capacidad para fabricar tanques de mucho mayor volumen por procesos mucho más evolucionados, ¿sí? Por procesos ya in situ, por procesos en donde se requiere de materiales de alta resistencia, de máquinas muy costosas, pero un límite normal para estos tanques de PRFB ronda los 150.000 litros. Siempre estoy hablando de tanques aéreos, verticales, ¿sí? En tanques enterrados, horizontales, como los que se fabrican por ejemplo, para las estaciones de combustible, las expendedoras de combustible, puedo tener tanques de hasta 80.000, 100.000 litros, ¿sí? Incluso con algo de una presión interior. Gracias, ingeniero. Tenemos también otra consulta de Sebastián. Nos dice, ¿en qué caso se podría justificar un tanque de acero recubierto en resina? ¿Por qué no hacerlo solo de resina con resistencia a productos químicos en combinación con resinas estructurales? Bien, yo no elegiría un tanque de acero en general, ¿sí? Conozco mucho sobre estos materiales y sé que prácticamente en cualquier aplicación podría construir un tanque con resinas resistentes, los químicos, resinas estructurales que cumplan las mismas condiciones que un tanque de acero, ¿sí? ¿En qué aplicaciones se justifica? Cuando yo ya tengo el tanque de acero, ¿sí? Cuando el tanque de acero ya existe y necesito brindarle
o quiero almacenar algo que no lo va a resistir químicamente, pues ahí es conveniente hacerle un acabado interior con resinas y fibras entrecortadas que le van a brindar mejores resistencias químicas, ¿sí? Existen los tanques para almacenamiento de combustibles, por ejemplo, que se le denomina enchaquetados, ¿sí? Donde tengo el tanque interior de resina y un tanque exterior de acero, e incluso en algunos casos en donde los suelos son muy agresivos para el acero, un tanque exterior de fibra exterior al tanque de acero, ¿sí? Espero explicarme. ¿En qué casos es conveniente? Ya no lo es, ¿sí? Hay empresas, hay organismos en Estados Unidos que ya han quitado la garantía para los tanques fabricados en acero que vayan enterrados, ¿sí? Ya no se garantiza el comportamiento de esos tanques porque existen alternativas. Hoy por hoy, alrededor del 90-95% de los tanques para almacenamiento de combustibles y alcoholes en Estados Unidos han pasado a ser tanques de materiales compuestos, ¿sí? Ya de hace algunos cuantos años. La industria se desarrolló mucho en Canadá y impuso esa aplicación para los tanques de fibra de vidrio. De nuevo, cuando las presiones empiezan a incrementarse, empieza a tener sentido el uso de un tanque de acero revestido con fibra que le aporte las resistencias químicas, ¿sí? En cuanto yo me ocupo de ir hacia un tanque de mayor volumen, más se empieza a justificar el uso del acero. Todo termina en una cuestión de costos, ¿sí? Esto vale decirlo. Normalmente los tanques de materiales compuestos son más caros que su equivalente en acero. Hablo de un producto de ingeniería, sí, producto contra producto de ingeniería. Resulta ser que la vida útil del tanque de fibra de vidrio es mucho mayor, que los costos para montaje son muy inferiores, que el mantenimiento es mucho más económico, por lo tanto resulta conveniente el tanque de fibra de vidrio. Pero el costo producto a producto, como producto de ingeniería, normalmente es más costoso el tanque de fibra de vidrio. Y por último, el utilizar un tanque de fibra que reemplace un tanque de acero, que me diga, ya no selecciono el tanque de acero, selecciono un tanque de fibra para resistir química y estructuralmente, muchas veces tiene que ver con la tecnología disponible en la zona donde lo tengo que adquirir, ¿no? Muy bien, ¿Alguna otra ingeniero. pregunta, Katy, por ahí? Sí, al parecer hasta el momento no tenemos más consultas. Daremos un minuto más para ver si Sí, algún cómo no. participante se anima, ¿no? Eh, También si alguno de ustedes desea participar con micrófono abierto, podemos tener la opción de habilitarles el micrófono abierto para que puedan interactuar directamente con el instructor. Sí, por supuesto, sí, sí, a disposición, total disposición. Tenemos una pregunta a través del chat Sí, de Sebastián sí. y otra también de Nilton. Nos dicen, primero la de Sebastián, recomendaciones de mantenimiento e inspección a los tanques. ¿Qué recomendaciones de mantenimiento e inspección a los tanques de resina? ¿Algún ensayo no destructivo recomendado? Sí, claro. ¿Qué tipo de mantenimiento se les hace? Sobre estos tanques, lo importante es conocer que no haya una evolución del fluido que almaceno hacia las paredes del tanque, ¿sí? Por lo tanto, es importante una inspección visual con determinada periodicidad, en la cual yo voy a poder observar si la capa interior del tanque se ha fisurado, voy a poder observar que el fluido ha ingresado a la capa, a la interfaz entre la capa rica en resina, la capa resistente químicamente y la capa resistente estructuralmente.
una inspección visual periódica es importante. Es importante que los tanques, cuando uno lo adquiere, antes de ser entregados, tengan un protocolo de ensayos con emisión acústica, ¿sí? De llenado, de hermeticidad, y se le llama prueba hidráulica, lo cual es relativo, digamos, no se les incrementa la presión, sino que se lo llena y se le hace emisión acústica en las capas inferiores y sobre todo donde hay soldaduras, para determinar de que no se estén ocurriendo fisuras durante el llenado del tanque. Como parte de los procesos de mantenimiento, yo siempre recomiendo tener gente a la mano, ya sea para contratarlo externamente como personas entrenadas internamente en las compañías, para poder hacer ciertas reparaciones, ¿sí? Más allá de eso, en general, yo puedo tener un tanque que esté bien cubierto, ¿sí? Que tenga o shell coat, o que tenga las condiciones adecuadas de pintura para resistir UV, y tenerlo 40 años, 50 años almacenando el producto químico para el que fue diseñado, y no necesitar absolutamente ningún mantenimiento. Ningún mantenimiento. Si yo tengo algún problema de descarga de fluido violenta hacia el tanque, si tengo vientos, de pronto el tanque ha sufrido vientos excesivos, ha sufrido un golpe externo, puedo hacer ciertas inspecciones, pero en general yo puedo tener un tanque de 40.000 litros, 50.000 litros, 10.000 litros, 100.000 litros, que está montado, está instalado para la aplicación que fue concebido durante 40, 50 años sin mantenimiento. Más que una pintura eventualmente, si el UV me lo está deteriorando. Muy bien, espero que la respuesta haya sido del agrado del participante. También tenemos la última pregunta, ya para finalizar, de Nilton Raúl. Pregunta, sí, ¿cuáles son las normas para construcción de estos tanques en materiales compuestos? Hay varias normas. En general, uno construye de acuerdo a normas ASTM, ¿sí? Pero también hay normas API para construcción de este tipo de tanques. Muy bien. Primero que nada, ya estamos dando por finalizado el e-talk de hoy. Agradecemos al ingeniero por su presentación del día de hoy, y también les agradecemos a todos los asistentes su participación, y comentarles que este e-talk ha sido grabado para que lo puedan volver a ver, y esta grabación va a estar disponible en un plazo de 72 horas y lo podrán visualizar en nuestro campus online. También quiero comentarles que del 24 al 27 de noviembre, el ingeniero Franco Ariel Estupenengo va a estar dictando el curso que hace referencia al e-talk de hoy. El curso se llama Hazme tuberías y tanques de materiales compuestos en modalidad de streaming. Para mayor información, pueden solicitar o mandarnos un correo a cursos10@enginso.org, el cual les he escrito en nuestro chat interno. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por el e-talk de hoy. Por favor, a ustedes. Gracias a usted, Katy, gracias a Gilson, y muchas gracias a los participantes. Sin duda, si alguno tiene consultas, tiene alguna duda, quiere ponerse en contacto conmigo, estoy a disposición, Katy, de las personas, no hay ningún problema. Sí, cualquier consulta que quieran hacerle al ingeniero sobre el curso que va a dictar, nos pueden hacer al correo que les he escrito a través del chat, cursos10@enginson.org. El coordinador a cargo nos hará llegar todas esas consultas a nosotros de manera interna. Excelente, Katy. Muy bien, en todo caso, con esto damos por finalizada el e-talk de hoy. A todos los participantes, ingeniero, que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a todos.